Empezamos este análisis a fondo con un dato que, la verdad a mí me voló la cabeza. Ajá. En 2024, los bancos internacionales liberaron una cifra récord de 137 mil millones de dólares. Sí, una locura. O sea, 137 mil millones en financiamiento para proyectos climáticos locales. El dinero literalmente está fluyendo a niveles históricos. Totalmente. Pero, y aquí está el gran contraste, en este preciso momento hay una enorme cantidad de municipios en México que siguen actuando, pues, digamos como el gerente de una sucursal en problemas. Exacto, que no hace nada. Que en lugar de innovar se queda sentado en su oficina esperando que el corporativo le mande un cheque de rescate. Claro. Y las fuentes que estamos analizando hoy, encabezadas por este artículo de La carrera por el dinero global, nos lanzan una advertencia clarísima. O sea, el modelo del municipio que espera pasivamente los fondos federales está muerto. Sí, está completamente muerto. Y a ver, si conectamos esto con el panorama macroeconómico general, los datos duros nos explican perfectamente por qué ese cheque de rescate corporativo, pues, ya no va a llegar. Nunca va a llegar. No, olvídate. Mira, el Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento global moderado de apenas 3.3%. Pero al hacer zoom en México, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, nos advierte sobre un contexto de alta incertidumbre. Sí, los números no son muy alentadores ahí. Para nada. Sus proyecciones colocan el crecimiento del país en un raquítico 1.4%. ¡Wow! Solo 1.4. Una inflación sostenida del 3.6% y además un déficit fiscal que básicamente funciona como un freno de mano para la economía. Claro, porque un déficit fiscal alto significa que el gobierno federal tiene que gastar una gran parte de su presupuesto simplemente en, pues, pagar deuda, ¿no? Exactamente, en pagar deuda y compromisos ineludibles. O sea, la llave del dinero público tradicional está cerrándose drásticamente. Y esa es la cruda realidad. Y precisamente por eso, la misión de este análisis a fondo es entender cómo los gobiernos locales pueden dar un salto evolutivo indispensable. Sí es urgente. Porque quienes nos escuchan y que tal vez viven el día a día de la administración pública, o incluso el sector privado que trabaja con ellos, necesitan visualizar esto. ¿Cómo un municipio deja de ser un administrador de la escasez recortando presupuestos de papelería? Ajá, contando los centavos. Exacto, para convertirse en un imán del capital internacional. Porque paradójicamente, mientras el gobierno federal se aprieta el cinturón, la nueva economía global tiene la chequera abierta de par en par. Y esa aparente contradicción es lo que hace fascinante este momento histórico. Totalmente. O sea, estamos frente a una tormenta económica perfecta a nivel interno, pero que coincide con una ventana de oportunidad gigantesca a nivel externo. A ver, explícanos un poco más de eso. Pues mira, los reportes de instituciones como la Brookings Institution nos señalan que las tensiones comerciales globales y la inminente revisión del TEMEC han reordenado los incentivos del gran capital. Claro. El dinero institucional está huyendo del riesgo geopolítico en Asia y buscando refugio, cercanía y seguridad en regiones estratégicas. Y México es la pieza central de ese rompecabezas norteamericano. A ver, vamos a desempacar esto porque un municipio esperando fondos federales hoy en día es como un adolescente esperando su mesada en una casa que acaba de recortar gastos. Sí, tal cual. La verdadera jugada es salir y convencer a los inversionistas globales de que eres la mejor startup de la cuadra, ¿no? Exactamente esa es la mentalidad. Y aquí es donde los números de nuestras fuentes se vuelven alucinantes. Mencionan que el gobierno mexicano acaba de presentar un plan de inversión público-privada proyectado hacia 2030. ¿Sabes de cuánto? Sí, es una locura. 5.6 billones de pesos, con 722 mil millones contemplados tan solo para este año. Es muchísimo dinero. Pero a ver, si la economía local está frenada y la OCDE nos dice que apenas creceremos al 1.4%, ¿de dónde sale el apetito por inyectar billones de pesos? Pues el apetito surge de la necesidad urgente de reconfigurar las cadenas globales de valor. O sea, el famoso nearshoring. Exacto. La tecnología y la logística están actuando como amortiguadores frente a la incertidumbre comercial. Los inversionistas no están apostando por el crecimiento general de la economía mexicana como tal. Ah, ok. Están apostando por lodos específicos de rentabilidad. Hay presupuestos gigantescos asignados a ciberseguridad, a inteligencia artificial, a integrar pequeñas y medianas empresas a las cadenas de suministro. Y logística, supongo. Y por supuesto, infraestructura logística.
El capital global sabe perfectamente que si quiere vender en el mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos, necesita que la plataforma logística mexicana funcione como reloj. O sea, el dinero existe, pero cambió de código postal, cambió de idioma y cambió de prioridades. Totalmente de acuerdo. A uno de abundancia global, siempre y cuando, claro, el municipio sepa en qué ventanilla formarse. ¿Y qué papeles llevar a esa ventanilla? Exacto. Lo cual nos lleva a la progresión lógica de esta charla. O sea, ¿quiénes son exactamente los dueños de esa chequera y qué problemas quieren resolver con ella? Claro. Porque nadie, absolutamente nadie, regala 137,000 millones de dólares nada más por ser buena gente. No, por supuesto que no. Y a ver, no estamos hablando de la sucursal bancaria de la esquina. Ajá. Las fuentes de este capital son los grandes organismos multilaterales. Hablamos del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y los enormes fondos climáticos globales. Claro, los pesos pesados. Exacto. Ese récord que mencionaste al inicio de 137,000 millones para 2024, reportado por Reuters, representa un aumento del 10% respecto al año anterior. Wow, sigue subiendo. Sí, la tendencia es clarísima. El dinero para la acción climática y el desarrollo sostenible se está acelerando a un ritmo que no habíamos visto nunca. Pero a ver, aquí es donde quiero hacer de abogado del diablo un momento. A ver, dime. Porque esto suele sonar a un discurso corporativo muy abstracto, ¿no? Muy bonito en el papel. Sí, suena a utopía a veces. Exacto. Si yo salgo a caminar por las calles de un municipio promedio en México, lo que veo son baches, Ajá. veo colonias enteras que reciben agua por tandeo porque las presas están secas, veo un calor insoportable en verano porque no hay árboles, son planchas de concreto, y un transporte público colapsado. Sí, la realidad del día a día. Entonces, la pregunta es, si hay miles de millones de dólares flotando en fondos europeos o en Washington, buscando proyectos climáticos, ¿por qué no vemos llover ese dinero en cada rincón de México? ¿Cuál es la trampa aquí? Esa es la pregunta fundamental de todo este análisis. Y la respuesta no tiene que ver con falta de voluntad de los fondos, sino con el rigor técnico. Rigor técnico. Sí. La desconexión ocurre porque los problemas cotidianos que describes, el drenaje colapsado, las islas de calor, la falta de agua, son de hecho problemas de resiliencia climática. Claro, son exactamente lo que quieren resolver. Exacto. El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, tiene una nueva estrategia para México de 2026 a 2031, enfocada quirúrgicamente en la acción climática a nivel local. Entonces el dinero sí quiere ir a esa colonia sin agua. El dinero quiere resolver eso. El problema, y aquí está la trampa que preguntabas, es el gran filtro de entrada. A ver, El Banco Mundial estima que la simple preparación de un proyecto de asociación público-privada, una PPP, con estándares internacionales, cuesta entre el 5% y el 12% de la inversión total del proyecto. híjole, a ver, detengámonos ahí un segundo para dimensionar esto. Sí, es un dato fuerte. Me estás diciendo que antes de mover un solo gramo de tierra, o sea, antes de poner un tubo o de comprar un camión de basura, Ajá. el municipio ya se tuvo que gastar el 10% del valor de la obra solo en estudios. Precisamente, en estudios topográficos, modelos de riesgo, análisis de impacto ambiental y despachos de abogados financieros. ¡Qué locura! Y esa fase preparatoria es la que determina lo que en el argot financiero se llama la bancabilidad del proyecto. ¿Bancabilidad? Sí, los fondos necesitan certeza matemática de cómo se van a repartir los riesgos. Necesitan saber si el proyecto tiene viabilidad técnica a 20 o 30 años y si realmente genera valor por el dinero invertido. Y me imagino que ahí chocamos de frente con la realidad de nuestras instituciones locales, ¿no? De frente y a 200 kilómetros por hora. Gran parte de los municipios padecen debilidades crónicas muy graves. Sí, claro. No tienen equipos técnicos especializados, sufren una rotación política destructiva cada 3 años. Cada que hay elecciones cambian a todos. ¡A todos! Sus calificaciones crediticias son bajas o de plano nulas. Y sus marcos legales no brindan ninguna certeza jurídica a largo plazo. O sea, es como ir a Shark Tank. ¡Ándale, tal cual! Es la dinámica de Shark Tank llevada a la administración pública. Totalmente. Un alcalde no puede llegar al tanque con los tiburones internacionales, pararse en la alfombra y decir, oigan, tengo muchísimas ganas de arreglar las tuberías de mi ciudad. Es una causa súper noble, confíen en mí. Te sacan del tanque en 2 minutos. Te destrozan.
Tienes que llegar con los números de rentabilidad, con proyecciones de impacto a 3 décadas, análisis de costo-beneficio y, sobre todo, la certeza legal de que el proyecto no se va a cancelar cuando cambie el partido en el poder. Exactamente. Si no llevas el expediente blindado, el capital simplemente te da las gracias y busca otro destino. ¡Qué fuerte! O sea, el gran filtro no es la falta de capital. No. Es la incapacidad de los municipios de estructurar expedientes técnicos financiables. Ese es el corazón del problema. Pero lo bueno es que el artículo que analizamos no se queda solo en el diagnóstico pesimista. Ajá. Los gobiernos locales desarrollan ese músculo institucional y logran superar esa barrera del 12%. Excelente. Y eso nos lleva directamente al manual de supervivencia, digamos, que extrajimos de las fuentes. Sí, los 5 pasos prácticos. Si el expediente técnico es la barrera, pues la primera acción lógica es construir un equipo que sepa hacer ese expediente, ¿no? Lógico. El texto sugiere la creación de unidades especializadas de proyectos dentro de los ayuntamientos. Así es. Esto significa armar una célula de ingenieros, economistas y abogados que hable el idioma de Wall Street o de Frankfurt y blindarla de la política del día a día. Y yo te diría que esa especialización es innegociable. ¿Por qué lo dices tan categóricamente? Porque no puedes estructurar un bono verde internacional con el mismo personal que está tapando baches de emergencia en la calle. No tienen el tiempo ni el perfil. Claro, están apagando fuegos todo el día. Exacto. Y una vez que tienes esa unidad técnica, el siguiente paso natural es enfocar toda su energía en obras que generen lo que los fondos llaman impacto medible. Ah, el famoso impacto medible. Porque el tiburón de las finanzas te va a pedir métricas sí o sí. Siempre. Si vas a pedir deuda para infraestructura vinculada al nearshoring, no puedes justificarlo diciendo, pues que se va a ver más bonito el municipio, ¿verdad? No, para nada. Tienes que probar con números cómo ese puente o esa carretera va a reducir los tiempos logísticos de las cadenas de suministro, digamos, en un 15%. O si es un proyecto de agua. Exacto. ¿Cuántos millones de metros cúbicos de agua vas a recuperar al año reduciendo fugas? Las métricas de impacto son el lenguaje universal de la inversión contemporánea. De acuerdo. Pero incluso con el mejor proyecto técnico y las mejores proyecciones de impacto del mundo, llegamos al cuello de botella más severo. Ajá, el paso 3. Exacto. Y es aquí donde la OCDE hace muchísimo hincapié. La hacienda local. O sea, el orden de las finanzas internas del municipio. Uy, sí, el tema espinoso. Muy espinoso. Porque aquí entramos de lleno al terreno de la supervivencia política extrema. Totalmente. Las recomendaciones internacionales siempre apuntan a elevar los ingresos recurrentes propios. O sea, cobrar el impuesto predial o las tarifas de agua. Así es. Pero a ver, hablemos con el realismo y hasta el cinismo que requiere este tema. A ver. Actualizar un catastro, empezar a cobrar el predial como se debe o subir la tarifa del agua a lo que realmente cuesta. Es visto históricamente como un suicidio político para un alcalde. Un suicidio absoluto. Tienen 3 años en el poder, a veces buscan la reelección o quieren saltar a una diputación. Claro. Entonces, ¿cómo conciliamos la exigencia de Washington de cobrar más impuestos con el terror del político local a perder la próxima elección? Es el dilema clásico entre el capital político de corto plazo y la viabilidad financiera de largo plazo. Sí. Pero desde la perspectiva del inversionista global, la lógica es fría e implacable. Sí. Te pongo una analogía. A ver, venga. Imagina un ciudadano que va a un banco a pedir un crédito hipotecario millonario. Ok. Pero se sienta con el ejecutivo y le confiesa que no le gusta cobrarle la renta a sus inquilinos actuales porque le caen muy bien y no quiere problemas con ellos. Pues el banco se ríe y le rechaza el crédito de inmediato. Exactamente. Si un ayuntamiento no demuestra la voluntad política y la capacidad administrativa para recaudar sus propios impuestos y mantener su casa en orden... ¿Cómo le van a prestar millones? Exacto. ¿Qué confianza puede inspirar a un fondo multilateral de que será capaz de devolver un préstamo a 20 años? Ninguna. Ninguna. La solvencia básica no es negociable. No hay atajos para la credibilidad fiscal. Es doloroso escucharlo, pero tiene todo el sentido del mundo. Tienes que demostrar que tu propia casa genere ingresos antes de ir a pedir prestado para ampliarla. Así de simple. Ahora, asumiendo que un municipio logra este milagro político, arma su unidad técnica, define sus métricas y asume el costo de recaudar, Que ya es ganancia. ¿hacia dónde debe apuntar sus proyectos para, digamos, surfear la ola correcta en el paso 4? Hacia la alineación estricta con las agendas globales.
Las fuentes son súper enfáticas en esto. ¿Agendas globales como cuáles? Transición verde y seguridad hídrica, principalmente. Si el dinero del mundo está fluyendo hacia allá, los proyectos locales deben enmarcarse en esas narrativas. O sea que un proyecto de movilidad hoy No debe ser solo sobre mover autos o pavimentar calles. Debe ser sobre electrificación del transporte público, ciclovías o reducción directa de emisiones. Entendido. Pero esto me regresa al problema del paso 5, el dinero inicial. A ver, ¿Qué pasa si el municipio hace todo esto perfectamente bien, se alinea con la agenda verde, asume el costo político, pero simplemente no tiene en la chequera ese 5 o 12% que cuesta armar el bendito expediente? bueno, aquí es donde entra la herramienta menos comprendida, pero más poderosa a disposición de los gobiernos locales. ¿Cuál es? La cooperación internacional para asistencia técnica. A ver, explícanos eso. Los mismos organismos que prestan el dinero para la obra, como el BID o el Banco Mundial, tienen fondos a fondo perdido, es decir, dinero que no se tiene que devolver. Ok. Y este dinero está destinado exclusivamente a pagar esos estudios preparatorios. Ellos te mandan a sus propios expertos, pagan las consultorías y te ayudan a estructurar la carpeta técnica. Para asegurar que el proyecto nazca siendo financiable. Exactamente. Oye, eso es como lograr que el profesor te ayude a resolver el examen antes de calificarlo. Claro, porque en lugar de endeudarte a ciegas o usar presupuesto corriente para estudios técnicos que tal vez terminen arrumbados en un cajón, es una maravilla. Y para entender la magnitud de quienes están dispuestos a brindar este tipo de asistencia y financiamiento, el análisis nos obliga a mirar más allá de Norteamérica. Sí, porque siempre pensamos solo en el TEMEC, ¿no? Exacto. El TEMEC es nuestra ancla, sin duda. Pero el artículo subraya que el interés en los gobiernos subnacionales mexicanos es verdaderamente global. ¿De dónde más viene el interés? Hay fondos en instituciones en Europa, en Asia, África y Oceanía, y están buscando activamente cooperación tecnológica y asegurar sus cadenas de suministro invirtiendo directamente a nivel de ciudad o de estado. Y esto me parece fascinante, porque rompe la idea de que todo depende de las negociaciones en Washington. Totalmente. Pero también trae consigo exigencias tecnológicas muy específicas. Sí, no todo es miel sobre hojuelas. Exacto. Nuestras fuentes, específicamente un reporte del Tecnológico de Monterrey, lanzan una advertencia muy puntual. Hablan de un gran cuello de botella físico que puede descarrilar toda esta inversión internacional en México. Y no tiene nada que ver con trámites o abogados. No, tiene que ver con algo tan básico como la electricidad. El diagnóstico del TEC de Monterrey es una llamada de atención muy crítica. En este contexto del nearshoring, tenemos municipios que son geográficamente perfectos. Ajá. Tienen terrenos listos, conectividad carretera, capital humano, pero están perdiendo inversiones multimillonarias simplemente porque la red eléctrica nacional está saturada. O sea, no hay capacidad de transmisión para conectar una nueva gran planta industrial. Exacto. Tienes la mesa puesta, tienes a los invitados, pero no hay luz en el comedor. Qué frustrante. ¿Y cómo resuelve un gobierno municipal un problema que históricamente le corresponde a la infraestructura eléctrica federal? Pues a través de un mecanismo específico que, adivina qué, también cuenta con un enorme respaldo financiero global. A ver. La generación distribuida. Generación distribuida. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa pasar de depender de una gran planta lejana de la Comisión Federal a generar electricidad en el mismo lugar donde se va a consumir. Ah, ok. Adelantándose desarrollar microredes locales, instalar sistemas masivos de paneles solares en los techos de las naves industriales o implementar plantas de cogeneración a nivel de parque industrial. Claro. Te vuelves autosuficiente. Al permitir que las fábricas generen su propia energía in situ, los municipios logran esquivar la saturación de la red nacional, garantizan el suministro a los inversionistas y, de paso, cumplen con las métricas de transición verde que exigen los fondos internacionales. Es brillante, porque matas dos pájaros de un tiro. Totalmente. Al explicar el cómo de la generación distribuida, queda clarísimo por qué los fondos climáticos estarían dispuestos a pagar por eso, ¿no? Claro. Resolviendo la crisis energética local a través de energía limpia, logras destrabar la relocalización industrial. Resuelves un problema técnico del mercado y el mercado te inyecta los recursos. Lo cual resume perfecto la lección central de toda esta dinámica. A ver. El financiamiento fluye velozmente cuando una administración local
logra dominar el idioma del inversionista global. Entiende los requerimientos de riesgo y rentabilidad y enfoca toda esa maquinaria en resolver los cuellos de botella correctos que frenan el desarrollo. Pues llegamos a ese punto donde siempre es necesario hacer una pausa y mirar hacia el horizonte. Así es. Después de desmenuzar las cifras del FMI, los récords de los fondos climáticos, el costo de los expedientes técnicos, el drama político de cobrar el predial y las soluciones de microredes eléctricas. Un viaje completo. Sí. ¿Qué idea central, qué provocación final nos deja este recorrido para que nuestra audiencia se quede pensando? Pues yo diría que si observamos el cuadro completo, la evidencia nos dice que la ruta técnica, financiera y legal para atraer este capital existe, está aprobada y tiene recursos asignados. Ok. El verdadero muro de contención no está en Washington ni en los mercados globales, está en el diseño institucional de nuestras administraciones. ¿En casa? En casa, con periodos de gobierno tan cortos y una alarmante ausencia de planeación metropolitana de largo aliento, la interrogante fundamental que cada comunidad debe resolver es esta. A ver. ¿Cómo diseñamos mecanismos para blindar estos proyectos de infraestructura masiva, asegurando que sobrevivan a la volatilidad, las filias y las fobias de los ciclos electorales locales? Claro. Un plan de saneamiento de agua a 25 años no puede depender del color del partido que ocupe el Palacio Municipal hoy. Al final, la encrucijada para los gobiernos locales es ineludible. ¿Cuál es esa encrucijada? Institucionalizarse para gobernar el futuro atrayendo la riqueza del mundo. O resignarse a administrar pacíficamente la escasez. Gobernar el futuro o administrar la escasez. Es una dicotomía brutal pero absolutamente necesaria para entender el momento que vivimos. Volviendo al inicio de nuestra plática, ningún corporativo global le va a mandar un cheque en blanco a un gerente que se niega a modernizar su sucursal. Definitivamente no. Hay que salir, hay que armar el expediente y competir en las grandes ligas. Y bien, a toda nuestra audiencia que nos acompaña análisis tras análisis, queremos saber qué piensan de esta encrucijada. Sí, nos interesa mucho. ¿Están nuestras ciudades y municipios listos para competir por este financiamiento internacional desarrollando unidades técnicas reales? ¿O seguimos atrapados en las inercias y los miedos políticos del pasado? Nos interesa muchísimo leer sus comentarios, así que por favor escríbanos y compartan su perspectiva. Y no olviden suscribirse. Exacto. Los invitamos cordialmente a suscribirse a nuestro canal de Spotify para que no se pierdan ningún análisis a fondo. Les recordamos que pueden entrar a nuestra página web en www.interalcaldes.com para leer el artículo completo y revisar todas las fuentes y datos duros a detalle. Hay mucha información ahí. Bastante. Y, por supuesto, asegúrense de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos muy activos en Facebook, en X y en LinkedIn, donde nos pueden encontrar como Revista Interalcaldes. Muchísimas gracias por su tiempo, por su curiosidad y por analizar el panorama global con nosotros. Hasta la próxima.